Byron Alexis. Ana Paola. Presente, doctora. Jaime. Presente, doctora. Sí, Sayan. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Fernanda. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Wilder. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Marcela. Presente, doctora. Rogelio. Presente, doctora. Buenos días. Sí, buenos días. Hugo Armando. Presente, doctora. Buenos días. América. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Carla. José Martín. Buen día, doctora. Presente. Viviana. Doctora, Alejandra. presente, doc. Buenos días. Buenos días. María José. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Eduardo Daniel. Presente, doctora. Y Alan Rafael. Presente, doctora. Okay. Bueno, entonces, a ver, espérenme tantito. Antes de que empiecen a proyectar. A ver, Aileen, platícanos algo de verrugas. Pues las verrugas tienen distinta consistencia, distinta forma, son prominencias que se forman sobre la piel. ¿Y qué más? A ver, Rogelio. Hola, doctora. Las verrugas, su factor etiológico más común es el virus del papiloma humano. Se puede presentar en todos los grupos de edad, sin importar qué sexo sean. Es más común en determinados estados, como inmunosupresión, o en dado caso que sean oficios como ser pescadores o cosas por el estilo. Se promueve el desarrollo de las verrugas a partir de lesiones en la piel. Y como dijo Aileen, hay distintos tipos de verrugas. Hay verrugas planas, verrugas vulgares. Las vulgares son más comunes en las personas jóvenes. Y las planas en los adultos. Y depende mucho el tipo de la lesión y el tipo de virus del VPH que se presente. Algunas verrugas tienen características que son oncogénicas y pueden progresar a un carcinoma. Ok, bueno. Entonces, les insisto en que chequen su tema del diario para que no se les acumulen, ¿sí? Luego, cuando pasan a clínica y les pregunto, pues tampoco, entonces, no sé, tienen que estudiar. Bueno, vamos a grabar esto. Vamos a empezar ahorita con el capítulo de las infecciones virales. Y pues hay mucha diferencia y como yo siempre les digo, y creo que esta epidemia es una evidencia de eso, que siempre he dicho, realmente en las infecciones virales en general estamos en pañales, ¿no? O sea, científicamente. Vieron ustedes para todas las bacterianas, todos los antibióticos que hay, bueno, de diferentes grupos y todo, ¿no? Incluso para las enfermedades micóticas también hay muchos tratamientos comparados con lo que tenemos para tratamiento para infecciones virales. Los virus pues siguen siendo una entidad que todavía no se ubica, o sea, sí son entes vivos, pues, pero
como solamente están compuestos de una sola molécula, ya sea DNA o RNA unicelulares, entonces pues no se les toma así tanto, pero son muy dañinos. Y a pesar de eso, de tener solamente DNA o RNA, pues no encontramos la forma de detenerlos con esa capacidad que tienen para mutar. Pues vamos a ver en este virus cuántos tipos hay, muchísimos. Entonces, o hay vacunas para las infecciones virales y analicen ustedes la que ustedes quieran, desde el sarampión hasta esta que estamos padeciendo ahorita. ¿Qué tratamientos? El VIH, ¿qué tratamientos? ¿Sí? Para muy pocas realmente, ¿no? Entonces, todavía en pleno ahorita siglo XXI, pues nos vamos encontrando que incluso para lo que vamos a ver ahorita, las verrugas, pues hasta seguimos usando los tratamientos así que nos han ido heredando, o lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Póngale epazote y algo para que desaparezcan las verrugas, lo que sea, ¿no? Que pueda desaparecer, porque no tenemos prácticamente muchas cosas a la mano. Ok, entonces empezamos, Luis Fabricio. Claro que sí, doctora, muy buenos días. Buenos ¿Se días. me escucha bien? Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema que son verrugas virales. Y, bueno, pues mi nombre es Cabrera Santos Luis Fabricio y vamos a comenzar. Entonces, ¿sí ven las diapositivas? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con una definición sobre qué es lo que son las verrugas. Las verrugas virales no solamente son no tienen un solo tipo de presentación, como hemos visto con las demás enfermedades que nada más es reconocible a simple vista, sino que en estos casos las verrugas pueden tomar distintas formas y distintos, colores que si no ponemos atención podríamos desorientarnos y no podríamos hacer un diagnóstico de la manera correcta. Su definición, pues se trata de tumores epidérmicos benignos, o sea, no representan algún tipo de mal, que son muy frecuentes, pero que son poco transmisibles y como mi compañero Roger dijo, están muy relacionados a lo que son el virus del papiloma humano. Afectan a la piel, que es lo más común, en algunos casos en las mucosas de adultos y de niños. Bueno, muy relacionado, pues el virus del papiloma humano es el agente etiológico, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Entonces me dice que está muy relacionado, pero bueno, pues porque es el agente causal. Y aquí yo les quiero hacer un paréntesis tantito, porque a la hora de que ustedes hacen su descripción, ustedes pueden poner tumoraciones verrugosas o neoformaciones verrugosas, lo pueden describir también así, ¿sí? Como como múltiples neoformaciones verrugosas o verrugas simplemente, o sea, por eso se acepta esta descripción también, ¿no? Porque así se ha definido estas lesiones. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Entonces, vamos a decir que son lesiones sobreelevadas. O sea, esta es una descripción sobre qué es una verruga, ¿no? No es una descripción de lo que se tendría que poner en una historia clínica. Uh-huh. Lesiones sobreelevadas, que pueden ser de tipo verrugosas o vegetantes, que se clasifican en 4 formas, que son las que se pueden ver en la imagen. Plantares, que su nombre lo dice, se encuentran dentro de las plantas de los pies o de las manos. Peringuales, que se encuentran alrededor de las uñas. Las comunes y las planas. Ahora, hablando un poco sobre la epidemiología, estamos diciendo que las verrugas virales se encuentran dentro de las 10 dermatosis más frecuentes. O sea, es algo que se ve día a día y que no tiene ni presenta ninguna distinción por cualquier raza, género, sexo o edad. Le puede aparecer a cualquier persona de cualquier raza y se pueden tanto en niños como en adultos.
Sin embargo, sí se encuentra un tipo de frecuencia sobre qué tipo de verrugas son las más comunes. En su mayoría, las verrugas vulgares son las que más aparecen entre los pacientes. Luego le siguen las plantares, que pueden aparecer de un 6.5 a un 24%. Todo va a depender de las condiciones o el contexto en el que suceda. Y las planas, que son de un 3.5. También, como estamos hablando de BPH, no podemos hacer de lado lo que son las acuminadas, que eso se presentan sobre todo en jóvenes y en adultos y son más frecuentes aquí porque pues, están relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Okay. Bueno, paréntesis. Mire, tiene múltiples nombres también así entre las comunidades. No sé si ustedes preguntan ahí en su familia, le llaman tapú, le llaman, tiene muchos nombres con los que las personas lo interpretan, ¿no? Que a veces es importante más o menos conocerlos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre les comento, siempre trato de explicarle al paciente qué es lo que tiene, su padecimiento o lo que yo pueda saber del padecimiento que tiene. Entonces, yo les diría ahorita que tuvieran muchísimo cuidado cuando ven a un niño, sobre todo los niños, y lo ven con sus verrugas, que ya vimos que son muy frecuentes y eso. Y si ustedes a veces ahorita empiezan, no, pues es que es una infección por el virus del papiloma humano, así como que los papás se les paran los pelos, ¿sí? Porque realmente como ahorita se conoce mucho ese término de BPH y los adultos lo relacionan siempre a los acuminados o lo que son por enfermedad de transmisión sexual. Entonces a veces pueden así como que impactarle mucho, pues, o sea, entonces ustedes explíquenle, o sea, hay muchos tipos, ¿sí? Y estos virus, o sea, pueden dar esto, y en los niños lo más frecuente esto, porque si no, de verdad, se espantan. Y es natural, pues, porque lo que oyen por todos lados los adultos pues, es el BPH, de que se contagia por contacto sexual, y etcétera, etcétera, y se estresan, pues, o sea, aunque luego ustedes la aclaren. Entonces es mejor empezar a hablar del virus y todo, y ya al final le pueden decir ustedes, forma parte, estos virus que son más comunes, forma parte de un grupo más grande y que incluya el BPH, pero no tiene que ver con este. Ya si el niño tiene en área genital, pues ahí sí tenemos la obligación de descartar, pues, o sea, lo que pudiera ser abuso, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es estos detallitos que les digo, es importante, porque si no, de verdad, los papás se impactan mucho, ¿ok? Ok, entonces, algo que faltó mencionar de esta diapositiva es en el cuadrito azul, que se encuentra relacionado en algunos casos con el VIH en un 5 a un 27%. Y podremos nosotros sugerir la idea de que el paciente que está frente a nosotros tiene VIH, porque más adelante les voy a comentar unas características de cómo estos pacientes desarrollan lo que es estas verrugas. Entonces, vamos a hablar acerca de la etiopatogenia. Como ya dijimos, las verrugas son causadas por el virus del papiloma humano, que es el que se encuentra a su izquierda, que parece una frambuesa. Y básicamente, ¿cómo funciona el virus, el BPH dentro de nuestro cuerpo? Bueno, posee un sistema de proteínas que aquí puse, que ayudan, por decirlo así, a la inmortalización intraqueratinocítica. El virus del papiloma humano es un virus DNA. Entonces, cuando llega a las células del queratinocito, va a empezar una forma de replicación. Para poder suceder esto, tiene que haber una herida. Muchas veces no nos damos cuenta, o puede ser una herida microscópica, que es ahí donde entra el virus del papiloma, y ahí es donde va a empezar lo que es su ciclo de reproducción. Entonces, mencionaba que estas son como las proteínas que más importancia nosotros le podríamos dar acerca de cómo es este funcionamiento, que son las proteínas E1 a E7. Entonces mencionábamos, la E3 desapareció, quién sabe por qué, que de E1 y E2 van a tener su principal función de transcribir los genes para la replicación de DNA. Estos son los que van a tomar parte o los que van a hacer
los primeros que ataquen al momento de haber invadido la célula, porque ahora van a tomar y va a empezar una forma de replicación. Pero acuérdense que una de las características de los virus es esa, que no tienen la capacidad de reproducirse ellos solos en forma independiente. Ellos tienen que entrar a una célula viva, utilizar, ¿verdad?, las proteínas y todo de la otra célula donde ellos están entrando para que entonces se puedan estar replicando. Esa es una de las características de los virus. ¿Sí? Entonces, por eso ellos son intracelulares obligatorios. Por eso muchos de los tratamientos, o sea, de lo que se intenta hacer contra los virus, pues es evitar que penetren, ¿no? Que penetren a la célula, porque si ya no pueden penetrar a la célula, ellos ya no se pueden reproducir. Digamos, eso sería una forma. Ajá. Así es, Doc. Son organismos que necesitan de una célula para, bueno, para multiplicarse. Ajá. Y bueno, luego lo que tenemos es que la proteína E4 va a hacer una disrupción de queratina, o sea, va a hacer todo un caos dentro de la célula. Y si nosotros agarráramos un tipo de prueba y lo pusiéramos, una muestra, perdón, y lo pusiéramos en el microscopio, nosotros podríamos darnos cuenta de que estas células tienen o presentan algo que se llama coilocitosis, que la coilocitosis se puede ver en la imagen, en la célula que está pintada de azul. No sé si se alcance a ver muy bien, pero el núcleo no es completamente circular, o sea, hay alteraciones nucleares dentro de esa célula y además se va a presentar lo que es ese anillo o ese aro alrededor como azul luminoso que muestra, o podríamos decir lo que es casi un signo de que esa célula está infectada por lo que es el VPH. Es lo que reportan en los Papanicolau, en las, ¿no?, de la colposcopía, en cualquier biopsia, si nosotros tomamos de una verruga, etcétera, pues es lo que nos va a orientar de que se pueda tratar de una infección viral, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. De hecho, eso iba a decir, que básicamente cuando a las mujeres que les hacen un Papanicolau y se ve esto, está indicando una lesión de bajo grado por parte del VPH. Y luego tenemos las proteínas E5 a E7 que tienen 3 funciones distintas. Bueno, 2 de ellas son funciones y una de ellas se podría decir que es como agregada. La primera es que van a disminuir las respuestas o van a escapar hacia las respuestas del huésped, hacia el sistema inmune. La segunda es la amplificación de la replicación. Van a empezar a replicarse muchísimo más rápido. Y la tercera, que esta es como agregada, no es como tal una función del VPH, son que generan oncoproteínas. Como nosotros ya sabemos, el VPH, en el caso de que sea en el cuello uterino, tiende a generar cáncer. Esto también puede suceder, aunque en menor medida, también podría suceder en la piel o en alguna mucosa del cuerpo. Sí, es menos. Ahí un poquito sí participa, por eso se han dividido, ¿no? Y ¿cuántos tipos de VPH hay reportados? Cada día descubren más, ¿no? Uh-huh. Creo que había leído que un poquito más de 120. No, ya van como en 200. Afortunadamente les han puesto esos números, ¿no? Porque si pusieran nombre, no. Entonces por eso así es el número y los han ido agrupando de acuerdo a las características, por qué tipo de tejido tiene predilección, si tiene relación con si se ha reportado, se ha encontrado en pacientes con cáncer, etcétera, ¿no? O sea, así los han ido agrupando un poquito. Uh-huh. Uh-huh. Y bien, como decía la doctora, existe una clasificación. En estos casos, bueno, nosotros hemos visto la clasificación de aquellos serotipos que generan gran lesión o que son más agresivos a la hora de generar cáncer. Pero nosotros también tenemos géneros del papiloma. Normalmente los serotipos del papiloma están agrupados en cinco grupos, pero hablando dermatológicamente nos van a importar estos dos, los alfas y los beta. Los alfas se encuentran los serotipos que son más que nada cutáneos y mucosas genitales. Estos se podrían decir que son los más leves, pero son los que más probabilidad de que te dé algún tipo de verruga.
Y luego están los beta, que esos están relacionados con una enfermedad muy característica, reconocible a simple vista, que se llama epidermodisplasia verruciforme. No sé si alguna vez, cuando eran más jóvenes, ¿no? Como entre 10 y 12 años, y aún veían televisión, en National Geographic había un programa sobre un señor al que le decían de manera famosa el hombre con manos de árbol. Así es. Es básicamente eso, es un crecimiento de las verrugas de manera desmedida. Y se ven aquí sobre todo a los serotipos 5 y 8 y estamos hablando de que son los más carcinógenos de todos. Entonces, las verrugas se pueden manifestar como tumores pleomorfos que tienen características variadas en la piel y en las mucosas. O sea, las verrugas son distintas, pero verdaderamente este tipo de clasificación de verrugas no responde ante algún tipo de serotipo específico. El serotipo, supongamos, el serotipo 11 me podría causar una verruga plana o bien me puede causar una plantar o una ungueal. O sea, verdaderamente no hay especificidad sobre el serotipo 11 te va a producir este tipo de verruga de manera específica en este tipo de lugar. Hay un cuadrito, ¿no lo pusiste? Viene en el Arenas, viene en el Amado Saúl, que precisamente un poquito, y yo a veces incluso se los muestro a los pacientes para que vean que son diferentes grupos y que unos tienen predilección por cierto tipo de tejidos y que no tienen que ver a veces esta infección aquí con lo que en genitales y demás. ¿No lo pusiste? Sí lo vi, pero no lo puse, Doc, porque sentí que, no sé. No es de que se lo aprendan de memoria, pero sí es importante para tener una visión, te digo, de la cantidad de subtipos de estos virus que hay y cuáles van a predominar en uno u otra, o en una u otra persona, ¿ok? Bueno. Claro que sí, doctora. Entonces, hablamos de que las verrugas se les podría considerar como tumores porque al final de cuentas es un crecimiento de células. Son benignos y autoinoculables. O sea, no requieren de algún tipo de cosa para que el VPH entre ahí y se pueda reproducir. Y en algunos casos pueden presentar lo que es el fenómeno de Koppler, que producen una lesión similar al lugar de donde hubo el traumatismo. Por ejemplo, en este caso, quizá no se vio a simple vista, pero en el dedo, ahí donde se ve la verruga, pudo que haya habido un traumatismo y en ese mismo lugar salió la verruga, ocupando la misma área del traumatismo. Bueno. Bueno, entonces la transmisión como tal es de manera indirecta. No es como que venga algo o nosotros tengamos algún tipo de contacto cercano, sino que es de manera indirecta, puede ser a través de hisopos o de evaporaciones de láser. O sea, el VPH sale volando y por ahí entra. Y hay factores como lo que es el calor y la humedad que van a aumentar su frecuencia y su aparición dentro del contexto clínico. Pueden ocurrir infecciones subclínicas de 12 a 9 meses. O sea, un paciente puede infectar a otros hasta 9 meses incluso. Y los condilomas se transmiten por contacto sexual. Eso creo que ya lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención si en algún momento llega un niño y vemos que tiene condilomas en la zona anogenital por un posible abuso infantil, que fue lo que ya había mencionado la doctora. Sí, sí, mire, aquí es importante ver el tiempo digamos, de incubación que no se ha descrito como tal, pero bueno, se dice que puede ser a veces hasta de 9 meses, 1 año, ¿sí? En pacientes que no han tenido, entonces, muchas veces los pacientes, a ver, ¿dónde? A ver, ¿hace cuánto? Dígame, doctora, ¿cuándo adquirí yo esto? No se metan ustedes en rollos, porque de verdad es muy complicado esto de las infecciones y cuando incluye alguna sospecha de transmisión sexual, hay que tener mucho cuidado, lo vamos a platicar eso más en condiloma. Y aquí en lo de los niños es importante también porque los niños se ha visto mucho, no acusen directamente, ¿no? Es por contacto sexual, no.
tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nos expresamos y en muchas ocasiones en los niños también revisen las manos de los cuidadores, porque a veces de las manos, como les cambian el pañal y etcétera, a veces ahí se transmite y no precisamente contacto sexual. Pero hay que mencionarlo, todas las diferentes probabilidades de contacto. O sea, uno finalmente en el transcurso de la carrera casos impresionantes, ¿no? Hasta a mí me tocó niños, hombres abusados por los cuidadores, niñas por el propio padre, por el padrastro, bueno, cosas que ya, esas historias son reales. Pero muchas veces para que se tenga la confianza de que le digan ustedes, o sea, si ustedes se lo sueltan así de sope, bueno, pueden armar una cuestión muy difícil, o le digo a mí entre parejas, a veces hasta que yo veo, pues ese es un fibroma, es un acrocordón, pero si la señora sospecha de su marido algo, mejor le quito ese pedacito, lo mandamos a patología para confirmarle que no es una infección viral, que es un acrocordón o fibromita, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuidados tenemos que tener para platicar cuando sospechamos de transmisión sexual, ¿ok? Claro que sí, Doc. Entonces, vamos a ver cómo es el cuadro clínico de este tipo de verrugas. Y verdaderamente es un proceso crónico e impredecible. Muchas veces los pacientes tienen este tipo de verrugas y no se dan cuenta ya hasta que está bien formada la verruga, a menos que tenga bastantes, por supuesto, en la zona, y puede durar de bastantes meses a bastantes años. Pero si, por ejemplo, llegó el VPH, se logró ahí proliferar y no hubo ningún tipo de traumatismo o que haya llegado a bastantes niveles profundos, normalmente tienen una curación espontánea y no dejan cicatriz. La mayor parte de estas verrugas curan de manera espontánea, no dejan cicatriz y son completamente limitadas al año o a los 2 años. Ahora, ¿sí iba a decir algo, Doc? No, o sea que eso es cierto, que es un poquito impredecible y se encuentran ustedes con cada cosa y por eso hay tanto. Ustedes pregunten, están allá en su sitio de origen, pregunten el nombre, pregunten qué les ponen y porque es una infección que es muy común en la edad infantil, escolar, del adolescente, ¿no? Y se van a encontrar increíble todo lo que se pone la gente, todo lo que se hace, ¿no? Entonces, y de repente así como aparece se quita, ¿no? Y si en ese momento se estaban poniendo X cosa, pues a eso se lo atribuyen que lo curó y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, hay veces en que desaparecen hasta asustándolos a veces se quitan. Pero ahorita luego les platico el tratamiento. Ok, sí, Luis. Sí, y quería resaltar sobre eso de lo que usted dijo, Doc, y de lo que aparece también, que son impredecibles. ¿No hay alguna forma posible de decir, ¿sabes qué? Sí vas a tener una verruga? Porque pues son demasiadas variables y para el colmo suelen suceder en heridas microscópicas. Tampoco es como que alguien se esté checando microscópicamente la piel todos los días, ¿no? Claro. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que los pacientes con VIH les aparecen de un 5-27%? Bueno, nosotros podríamos determinar de manera, o bueno, quizá no afirmar fácilmente que esa persona tiene VIH, pero nosotros sí nos tendríamos una idea porque los pacientes con VIH, como con cualquier enfermedad, sufren evoluciones más severas. Sobre todo a estos pacientes, más que complicarse, obtienen un tipo de aparición de verrugas en todo el cuerpo. Quizá empezó en la mano, pero con el tiempo fue subiendo todo lo que es el miembro superior y cuando viene a ver está completamente lleno de verrugas. Son verrugas más resaltantes de lo normal, o sea, son verrugas aún más grandes y que son resistentes a un tratamiento. Y bueno, desafortunadamente estos pacientes tienen mucha mayor probabilidad hacia generar un tipo de carcinoma. Y entonces se había propuesto un tipo de fenotipos para las verrugas para determinar Se propone que el fenotipo de una verruga se pueda determinar usando el diagnóstico C-Warts, que creo que me parece que es la abreviatura de Cutaneous Warts, que es verrugas cutáneas.
en donde se van a considerar los puntos negros de las verrugas, en estos casos significan trombosis capilar, algún tipo de eritema fronterizo, como se ve en el caso de la uña, que es muy leve, pero se ve que tiene un tipo de eritema alrededor, una nitidez del borde, el arreglo y el color de estos. Y entonces, ¿no? ¿Sí continuando? Sí, miren, aquí por ejemplo, sí, bueno, para buscar lo que hemos visto un poquito, lo que ya han pasado a clínica, que les he presentado algunos casos, que les digo siempre busquen esos puntitos negros, ¿no? Que significan que son capilares ahí que están trombosados, y eso nos ayuda a diferenciarlo de muchas cosas. El eritema, pues a veces sí, dependiendo de dónde estén las lesiones. Y bueno, cómo se presenta en ese lo del arreglo, pues pueden ser tan variadas como están aquí en la foto, no puede afectar solamente ahí la zona periungual, un dedo, o vean cómo tiene las manos, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy variable, también dependiendo a veces del tipo de piel de la persona. Pues vamos a ver, en una piel morena, pues quizás pudiéramos encontrar más pigmentada que una piel más clara, ¿sí? Eso lo vemos acá también, esa diferencia, ¿no? Pero aquí quiero que se planteen, si alguno leyó o de lo que ustedes vayan viendo de tratamiento, luego cuando platiquemos los tratamientos, ¿qué le pueden ofrecer, digamos, al que tiene la verruga solamente en el dedo o al que tiene ambas manos cubierto totalmente de verrugas, ¿no? O sea, ¿qué le ofrecerían ustedes? Porque es muy variable y no es lo mismo, o sea, como que no es lo mismo el enfoque que tenemos que darle a cada paciente. A veces nos llegan a dermatología enviada por los médicos generales y nos mandan un paciente así con todas las manos llenas de verrugas y entonces le dicen, no, lo voy a mandar a dermatología para que se las cautericen. ¿Ustedes se pueden imaginar cauterizar todo eso? No. Y a veces hasta nos cuesta trabajo convencer al paciente de que no es una buena opción. Obviamente este paciente pues, ya tiene mucho tiempo. Obviamente en este caso tendríamos que ver precisamente si no tiene algún problema con su inmunidad, VIH, o sea, descartar otras cosas que lo puedan estar favoreciendo, pero pues no, o sea, nomás que lo deje yo sin más, o sea, sí, el sentido común, pero si el médico general así, lo envío, porque mire, no, ese problema que usted tiene es crónico, lo voy a enviar a dermatología que se las quemen, que se las cautericen. Y el paciente llega con sus manos, vengo a que me cauterice. ¿Por qué? Porque el médico, entonces no hagan eso, por favor, ¿sí? Sino que hay que tener un poquito de sentido común. No, lo voy a enviar porque no tengo opción de tratamiento, lo que sea, y el médico allá le dirá cuál puede ser la mejor opción, porque así como que muchas opciones no tenemos, ¿ok? Bueno, ok, ahora sí sigue. Pero vayan pensando que le van a poner a uno o a otro. Claro, Al final lo vemos. Sale. Bueno, y ahora sí podríamos empezar con lo que son la clasificación de los tipos de verrugas que presentan, o bueno, los tipos de verruga que puede crear el virus del papiloma. Entonces empezamos con lo que son conocidas como las verrugas vulgares, o también se les conoce como mezquinos, que se observan en cualquier parte de la piel y sobre todo en zonas expuestas, en zonas como las manos, los brazos o las piernas. Son neoformaciones únicas múltiples, generalmente son pequeñas, de 3 milímetros a 1 centímetro, y se ve una superficie verrugosa, áspera y seca, y en ocasiones, como se ve en la mano izquierda, puede decolorar la piel a un color gris, y en el caso de la rodilla, pues es del mismo color de la piel, un poquito más leve, ¿no? Que normalmente involucionan a los 2 años. Pues sí, pero pero eso es, pero no, o sea, a lo que voy es, no es algo que tú le puedas firmar por escrito al paciente. En 2 años, a usted aguántese, se le van las verrugas. No lo puedes hacer. En promedio. Y hay pacientes que dan años. ¿Sí? Entonces, por eso es tan difícil, pues. Claro que sí. Claro, nosotros no podremos decirle al paciente, ¿sabe qué? Quédese con la verruga 2 años, ¿no? Ahí nos vemos en 2 años, ¿no? Ajá. Sí.
Pero si dejáramos que este tipo de verruga siguiera su curso natural, veríamos que empieza a desaparecer o ya desapareció completamente a los 2 años en promedio. Y son completamente asintomáticos. Estos no generan ningún tipo de dolor o ningún tipo de malestar por el estilo. Nada más está ahí, existe la verruga. Ahora, sí mencionaba que cuando se presentaba cerca de la uña, sí podría generar lo que es una distrofia unguial, y en esos casos sí podría producir dolor. Y que en general, ¿no? A forma de diferenciar una verruga vulgar que aparece en la zona genital con un condiloma, se podría decir que son más queratóxicas y son menos vegetantes como el condiloma. Del lado izquierdo tienen una verruga vulgar y del lado derecho tienen un condiloma. Ok. Sí, vean que la apariencia de la cresta de gallo, coloración más rosáceo, es del condiloma. Pero, por ejemplo, aquí que está en la zona púbica, como qué factores, qué sería lo primero que ustedes tendrían que decirle al paciente, no haga esto, porque le puede aumentar la verruga, así como lo están viendo. El rasurado, claro. Sí, eso es un factor ahorita que pues no solamente las mujeres, también los hombres se rasuran. Entonces, si ustedes ven esto, ustedes le van a decir, lo primero que tienes que hacer es dejar de rasurarte, porque cada vez que se traumatiza, y eso sucede mucho en el hombre en la zona de la barba también, ¿eh? Entonces, que se traumatizan, hagan de cuenta que se van regando así como si fueran fertilizándose por todo el área, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, que ustedes vean que está así rasurado, no. Oiga, pero ¿cómo me voy a poner el tratamiento, etcétera? Bueno, se puede recortar el vellito con una tijerita, ¿no? Que quede así casi al ras, pero no rasurado, ¿vale? Sí, Doc. Pues continuando. Entonces vamos a continuar con lo que son las verrugas planas, que también son conocidas como las verrugas juveniles. Estas son verrugas aún más pequeñas, de 1 a 4 milímetros, que normalmente tienen formas redondeadas o poligonales y en algunas ocasiones se pueden llegar a confundir con pápulas. Son del mismo color de la piel y, igual que las anteriores, son completamente asintomáticas. Suelen salir en la cara y en las manos y puede haber pocas, como, no sé, unas 3, 4 verrugas, como muchas, como se ve en la imagen, son bastantes, la verdad. ¿No? Pero son más evidentes cuando involucionan por causas de procesos inflamatorios. O sea, al momento en que esta va a desaparecer, un sistema o un proceso de inflamación va a aparecer y nos va a dar mucho más datos. O sea, se va a enrojecer, puede picar y en algunas ocasiones puede aparecer un tipo de aro en el que va a disminuir la pigmentación de la piel. Ustedes si ven a este paciente y yo les presento esa foto así de lejos, ¿qué me pueden decir? Si pensar en verrugas por la topografía o algo, ¿qué dicen ustedes? En acné. El acné, sí, efectivamente. Entonces, por eso tenemos que acercarnos. Acuérdense, bueno, de lo que hemos visto un poquito en los de clínica, que el acné puede ser comedónico, puede ser papuloso, puede ser nodular, o sea, tiene diferentes formas de acuerdo a las lesiones que predominen, ¿no? Entonces, muchas veces si lo vemos de lejos, pues sí, pareciera acné. Si nosotros nos acercamos, entonces empezamos a ver un poquito esas formas poligonales, esa coloración un poquito rosa grisácea, en algunas quizás las más grandecitas el aspecto, porque no se siente tan áspero como el mezquino, son más lisitas, el halo que pueda tener o que el paciente les refiera que tiene algo de prurito, o sea, son varias, de esos puntos que tenemos que ver, pero hasta que nos acerquemos. Y en las verrugas planas es donde vamos a tener mucho también el fenómeno de Kemner. No sé si tienen por ahí alguna foto porque, pues, del fenómeno de Kemner, y eso muchas veces también favorece. Pero imagínense, a veces, miren aquí incluso en la zona del bigote, ¿sí? En la zona del bigote, ahí tiene verrugas planas. Y por eso es lo que le digo del rasurado. Es muy complicado, ¿ok? ¿Sí? Ay, no, imagínate que esta persona se rasca y luego te da la mano. O el rasurado. Es el rasurado.
Ahora vamos con lo que son las verrugas plantares, o también conocidas como ojos de pescado por su forma que es muy distinguible, perdón. Que pues su nombre lo dice, se localiza en las plantas de las manos y de los pies. Son muy pequeñas, de 0.5 milímetros a 1 centímetro, y normalmente son solitarias, o sea, nada más vemos una o muchos dos, que se ven, que pueden tener una gran profundidad, tienen un collar hiperqueratósico, o sea, presentan un borde durito alrededor, o puede incluso ser tan abundante que haya hasta 50 lesiones. Y esta es la cosa, esta es de las pocas verrugas que presentan algún tipo de sintomatología, en este caso, dolor a la presión. ¿Por qué presentan dolor a la presión este tipo de verrugas? Porque estas van a actuar como un tipo de cuerpo extraño, entonces va a pasar por un proceso inflamatorio y normalmente el paciente se va a quejar cuando este camina y pues vemos ahí la verruga, ¿no? El ojo de pescado ahí. Bueno, aparte porque vean ustedes, ya lo vimos, que prácticamente el virus no penetra más allá de la epidermis, ¿sí? O sea, es superficial. Entonces, como aquí el estrato córneo es más, digamos, más ancho, pues tiene ahí la verruga mayor espacio y por eso se hacen así más profundas, y a la hora que con el peso del cuerpo, la zona de la presión, se van un poquito enterrando como si fuera un clavo, ¿no? Entonces ya, por eso son muy dolorosas, ¿ok? Entonces, son datos en los cuales podríamos decir que el BPH avanza un poquito más, la verdad. Pero igual son lesiones autolimitadas que podríamos esperar que en un año estas lesiones ya empiezan a involucionar, y en caso de niños involucionan más rápido. Bueno, ahí tienes una foto muy bonita, no, la anterior, espérame. Ahí tienes una foto muy bonita, ¿sí? Que nos ayuda a diferenciar, porque ¿cómo lo diferenciamos de un callo? Porque no continúa con la huella. Bueno, sí, con la huella digital, básicamente. Ahí se ve en esa foto que tienes, bueno, para mí en la derecha abajo, ¿sí? Ahí se ve cómo está la verruga y cómo vemos que están interrumpidas las huellas digitales. Yo les insisto mucho porque eso es lo que tienen que observar cuando un paciente llega. Es que el paciente le puede decir, tengo verruga, ojo de pescado, callo, o no sé qué tenga, pero me duele, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? ¿Cómo vamos a diferenciar? Pues precisamente eso, la interrupción de las huellas digitales y los capilares trombosados, como se ven ahí. Ahora, pueden ser estas lesiones únicas y ya hay otro tipo de verrugas en la planta de los pies. Por ahí debe estar, o en su libro hay fotos que se llama en mosaico, ¿sí? O sea, tratan de presentar de todas las formas, porque ese mosaico es así como que son las que abarcan, así como una placa completa en áreas extensas de la planta del pie, y no las vamos a hacer como, a ver como estas, así como que únicas, ¿no? O sea, hay estas únicas y hay unas que son así, formando una placa muy grande, en grandes áreas de la planta del pie, ¿ok? Que se llaman en mosaico, chéquenlo ustedes. Entonces, también están las infecciones extracutáneas, que, bueno, no sabría decir si son más raras. Bueno, sabemos que en un caso sí puede ser muy frecuente, que es en los casos genitales, en los casos de la mucosa genital, pero también puede existir las verrugas en la cavidad oral, como la verruga que se ve arriba a la derecha, que tiene forma de corazoncito, en la lengua. Entonces, pues, estos papilomas están más relacionados a los serotipos 6 y 11 y suelen tener un aspecto vegetante o verrugoso y crecen muy rápido. En algunos casos, cuando están en la boca, llegan a construir un cuadro que se llama papilomatosis oral florida, que a pesar de que no se tocaba que desgraciadamente no se tocaba en este tema, pero es un conjunto de síntomas que se generan en la boca, y si dejamos evolucionar este tipo de enfermedad, puede migrar hacia las vías respiratorias. Como dije abajo, sin embargo, la lesión más conocida de forma extracutánea es la que se ocurre en el cuello uterino. Y abajo lo que pueden ver, que parece como una masa que no tiene forma, es un cervix que ya tiene muy avanzado lo que son las verrugas estas. Prácticamente ya tiene un cáncer cervicuterino.
Ujú. Bueno, ahí viene, no viene en el tema, pero vienen esos recuadros que perfectamente no hay ningún problema con que los anexen a su clase y los pongan, porque son patologías que sí tienen relación con lo que están viendo, ¿no? Ujú. Sí, doc. Y eso ya fue mi culpa. Y diagnósticos diferenciales se podría confundir. Vaya, yo siento que se parece muchísimo a lo que se parece una tuberculosis verrugosa, a cromoblastomiocosis, nevos verrugosos, a condilomas planos, que si no se alcanzan a ver, son esas pequeñas protuberancias que se pueden ver con las flechitas. Los siringomas, que son esas bolitas que aparecen alrededor del ojo. El líquen plano. Aquí está la epidermodisplasia verruciforme, que es el que les dije que parecían como árboles, el conocido hombre en manos de árbol. La queratosis seborreica, un pénfigo benigno familiar, acroqueratosis verruciforme y algunas callosidades, que podría ser quizá el más frecuente en la que un paciente solito dice, no, es que tengo un callo, y pues no, pues era una verruga. Ok, a ver, pásame tantito a la anterior. Bueno, aquí en la tuberculosis verrugosa, pues sí, o sea, vemos aquí un poquito más de eritema, quizás este borde eritematoso, son asintomáticas prácticamente también, pero sí, o sea, se puede confundir perfectamente. Por eso está dentro de los... Pues la cromoblastomicosis, pues pusiste la peor foto de cromoblastomicosis, ¿no? Porque la cromoblastomicosis son así, se ven como placas, o sea, abarca toda una extremidad y son verrugosas y por eso se confunden. Los nevos sí, aunque vemos aquí la superficie un poquito más brillante, no tan áspera, sí, y a veces la evolución también que puede variar. Los condilomas planos que vamos a ver, eso lo vamos a ver en sífilis y eso, pues, eso sí, de plano se autolimitan. Estos siringomas que tienen un factor genético son bastante frecuentes, pueden aparecer en párpados, que es lo más común, en cuello, etcétera, y estos se pueden confundir con las verrugas planas, igual con el líquen plano, ¿no? La que sigue. Pero es más que todo saber que existe. Esto que es raro, pues ahí tiene que ver la genética también. Las queratosis seborreicas se pueden confundir también, aunque tienen aquí a veces aparecen múltiples, pues, en los pacientes, ¿sí? El pénfigo benigno familiar, bueno, es un poquito más por la coloración grisácea que tiene, pero si nos acercamos realmente son vesículas y eso que se tiene sobre todo en las zonas, en los pliegues, ya sea inguinal o ya sea axilar. La acroqueratosis verruciforme, que esto también tiene que ver un poquito aquí la genética y a veces aquí hasta que se toma un estudio patológico. Y las callosidades que vimos, aquí vemos el callo y si lo vemos con detalle, pues por encima del callo pues pasan los dermatoglifos, ¿no? Y no vemos esos capilares trombosados característicos de las verrugas. Sí, doc. Entonces, cada uno tiene su propia diferencia, pero creo que ya sería base a nosotros, nuestra experiencia, que también podemos identificar cada una de estas enfermedades. Perdón. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues por lo que leí en el Arenas, mencionaba que ningún tratamiento es seguro, porque estos tratamientos son más enfocados hacia algo estético a que garantizar una verdadera recuperación del paciente. Y el tratamiento del BPH muchas veces es eliminar las lesiones, minimizar el dolor y evitar secuelas cicatrizales e impedir la recurrencia. Entonces, mencionaba que la sugestión puede en realidad dar buenos resultados. Se les acompaña a los pacientes con placebos y que puede ser cualquier sustancia sin acción farmacológica, como el cloruro de sodio o la glucosa por 1 a 3 meses. Y que nosotros sí podríamos considerar removerlas de forma quirúrgica, pero tendríamos que tomar en cuenta la localización, o sea, no es lo mismo en la mano que quizá en la zona genital, el tipo de verrugas, la edad del paciente, el grado de cooperación del paciente y pues además la experiencia personal del dermatólogo. Bueno, entonces, bueno, eso, la cirugía sería la última opción. Ajá, sí. O sea,
Si es que la pones aquí, pero pues realmente la cirugía es la última opción. ¿Por qué? Porque incluso en pacientes que algunos cirujanos ya saben, manita caliente, vienen y le quitan las verrugas, pues es muy frecuente que sobre la cicatriz, ahí aparecen de nuevo las verrugas. Entonces, es la última opción. O sea, eso es solamente para casos únicos, extensos, quizás en condilomas, pero así una verruga vulgar y eso, olvídense, no es la mejor opción, definitivamente. O sea, ese es el último tratamiento. Por eso yo les decía, si tú pones la foto, donde están así de todas partes, donde van apareciendo, que ustedes me fueran diciendo qué tratamiento le van a ofrecer a uno o a otro paciente en esa. A ver, tú que tienes tu tema preparado, ¿qué le ofrecerías al del dedo, al de la mano, al de la planta? ¿Qué? Bueno, el de la mano sí, de plano, no sé qué le podría dar. Pero el del dedo quizá podríamos darle algún tipo de pomada. Por eso, pomada. Uh-huh. Bueno, síguenos con el tratamiento y ahorita regresamos a esto. ¿Okay? Ajá, sigue con el tratamiento. Pues de hecho eso era todo el tratamiento. ¿Esto es todo del tratamiento? Sí, no mencionaba mucho sobre Doctora, quizá... No. O sea, tienen una bibliografía mínima. No me vas a decir que eso es lo único que viene de tratamiento. Por favor. No. Bueno. Un inmunosupresor, Doc. Un inmunosupresor como el tacrolimus. No. Ácido salicílico. O sea, además tiene su tratamiento en general para cada uno tipo de las verrugas. No nos puedes decir, Luis Fabricio, que eso es lo que viene de tratamiento, por favor. Sí. No, por eso se les reparten los temas con suficiente tiempo para que ustedes tengan, pues para preparar su tema. Pues y en estos casos es muy importante porque precisamente por la escasez del tratamiento, por lo menos, como decía el doctor Ramado Saúl, no hacer daño. No hacer daño. Entonces, si tú me pones aquí como que la cirugía es lo máximo, pues vas a hacer daño. Vas a hacer más daño que beneficio. ¿Sí? Para una verruga plana, ¿cuál es el tratamiento de elección? No me digas que no lo leíste. No aparecía en donde lo leído. Ay, no. Entonces no leíste ni arena ni nada, no lo leíste. Bueno, mañana recalcamos esto del tratamiento, léanlo por favor para que no estemos así, mañana lo presentas por favor, Fabricio, tratamiento. Sí, ¿Ok? Presenta tratamiento y luego seguimos con condilomas, que de hecho los separamos porque precisamente esto es muy, cómo vamos a enfocarnos en cada uno de los pacientes. No es lo mismo en las manos que en genitales, etcétera, aunque sean infecciones por BPH. Yo sé que ustedes ya llevaron gineco y todo, y a lo mejor los ginecólogos tienen una visión un poquito diferente de cómo ven o cómo tratan o cómo a los condilomas acuminados, y nosotros también como dermatólogos tenemos un enfoque. Entonces, para que ustedes vayan viendo y tener opciones mejores para sus pacientes, y la importancia que tiene que realmente estos se detecten. Yo les decía lo del cuadrito ese, espero que el que vaya a presentar mañana condiloma lo presente, porque sí es importante tener una visión, cuáles son los más frecuentes, qué predilección tienen los más comunes por cada uno de los tipos de tejidos, porque vamos a ver que para condiloma sí tenemos vacunas, pero vamos a ver, o sea,
¿contra cuáles? No contra todos. Entonces, esta es una de las vacunas que sí se te va a proteger solamente este, cuando mucho. Pero eso no quiere decir que puedas desarrollar, que no puedas desarrollar y que te está protegiendo totalmente de tener una infección, ¿ok? Entonces, me platican luego los de clínica, ¿cómo le hacemos? Yo les digo, si el informe termina a las 11 de la mañana, yo espero que sea así, porque ¿qué más pueden decir en línea o qué? No sé. Nos vemos entonces, en vez de a las 10, nos vemos a las 11. Así, o sea, a las 11, yo creo que a las 11 igual ya me puedo salir, aunque no haya terminado el informe. Espero que empiece a tiempo y ya, entonces nos vemos a las 11 tentativamente en clínica, ¿vale? Todo muy Sí, bien, Saúl. doctora. ¿Nos veríamos el martes? Sí, el martes, sí, sí. El martes para clínica, y por favor, Luis Fabricio, me corrigen lo del tratamiento, te lo encargo muchísimo, ¿sí? ¿Ok? Sí. Sin meterte en tratamiento de condiloma. En ese no quiero que te metas porque ese lo vamos a ver después, solamente de las verrugas, ¿vale? Ok. Ok, ya. Para la de teoría nos vemos el martes en clínica tentativamente a las 11 de la mañana.